Mitos de Switch 2 en redes sociales. Hay varios mitos de Switch 2 que quiero desmentir, que se leen mucho en las redes sociales y que posiblemente la gente que no tiene la consola lo consume y piensa que es verdad. El primer mito es: ¿la pantalla LCD se ve mal? Realmente la pantalla LCD de Switch 2 se ve bastante bien, se mira muy colorida, muy similar a la pantalla OLED del Switch 1, pero mucho más grande. De hecho, todo se ve muy bien definido y se juega de manera muy concreta en modo portátil. Entonces los juegos realmente se disfrutan, y realmente si vienes de Switch OLED y vienes a esta consola, el juego se mira o se siente bastante bien, incluso mejor. Por lo que ese mito de que la pantalla LCD es de menor calidad que la que tenía el Switch OLED no es cierto, debido a que la LCD se mira bastante bien y colorida. Mito número 2. Nintendo Switch 2 no tiene juegos. Esto es algo que he leído mucho en las redes sociales últimamente y francamente no entiendo cómo alguien puede decir algo así. Prácticamente, desde el lanzamiento de Nintendo Switch 2 tenemos 7 juegos exclusivos y varios third party de muy buena calidad. Entre estos hay varios juegos que podemos decir que hay algunos muy ridículos, como el Nintendo World Tour, pero también hay unos muy buenos como Donkey Kong Bonanza, Super Mario Kart World y por supuesto The Legend of Zelda: La Era del Destierro. También hay juegos que son exclusivos pero que comparten exclusividad con Switch 1, como Metroid Prime 4, y son juegos bastante buenos. Y hay third parties de muy buena calidad, como el caso de Street Fighter 6 y el caso de Cyberpunk. Por lo que decir que el Nintendo Switch 2 no tiene juegos es mentira. Además, ya están anunciados varios juegos para este año, como es el caso de Fire Emblem, como es el caso del juego de Yoshi, como es el caso de Dusk Blood, un juego que va a ser exclusivo de la consola. También tenemos el caso de Splatoon, de aquel Splatoon que se mostró en un video el año pasado y que no se ha vuelto a hablar de él. Bueno, es otro exclusivo. Y así se van sumando. Está también el nuevo Mario Tennis. Y por supuesto también hay third parties interesantes como Final Fantasy VII Rebirth, que sale este mes. Y por supuesto Resident Evil 9, que además sale con Resident Evil 7 y Resident Evil 8 en un pack donde incluso a un muy buen precio puedes conseguir los 3 juegos de Capcom. También viene un nuevo juego de Capcom de Monster Hunter Stories 3 y Pragmata, que va a salir al mismo momento que en las consolas de PlayStation 5 y Xbox Series. A lo que voy es que el catálogo de Switch viene muy completo para este año, por lo que decir que no tiene juegos es una total irresponsabilidad. Además, eso es algo que he escuchado mucho en las redes sociales y es una mentira. Punto número 3 de lo que se escucha en las redes sociales y es mentira: decir que el Switch 2 pesa mucho. Realmente el tamaño, el peso del Switch 2 no hace ninguna diferencia que puedas jugar en modo portátil. Si bien lo que sí es cierto es que la batería no aguanta tanto como el Switch 1, hay que entender que muchos juegos obviamente tienen más recursos y eso consume mayor batería, pero no es en todos los juegos, solo son en juegos que mínimo te dura 2 horas, pero hay juegos que no consumen tanta batería y puede llegar a durarte hasta 6 horas. Obviamente ya para los que quieran una experiencia más prolongada de modo portátil, pues bueno, pueden comprarse una batería adicional. Realmente para el tiempo que yo lo juego en portátil es más que suficiente, por lo que no le veo ningún problema. Número 4. Los controles son muy incómodos. La verdad, estos Joy-Cons son mucho mejores que los previos. La verdad, de momento no se ha escuchado ningún caso de drift. Y creo que para este punto, para el Nintendo Switch 1, ya había casos de drift, por lo que no ha pasado todavía en la consola o no se ha hecho público, lo cual me parece muy bueno. También hay que decirlo, los controles del Switch 1 le entran al Switch 2 hasta los controles genéricos, lo que vale mucho la pena. Puntos malos que sí tiene el Switch 2. Si tú le querías comprar un dock genérico, ahora ya no se puede, porque desafortunadamente con la última actualización, o una de las últimas actualizaciones, ya no se le pueden poner docks genéricos, lo que realmente hace que tengamos que comprar originales. El problema es que si tú vives en México o en Latinoamérica, no puedes comprar docks aparte, debido a que no hay forma o no hay lugar donde comprarlo, por lo que tienes que importarlo desde Estados Unidos, y eso sí tienes suerte. Ahora bien, Switch 2 vale la pena, vale mucho la pena como consola. Obviamente tiene sus pros y sus contras, pero todo esto que te acabo de decir en este video es para darte cuenta de que muchas cosas que leemos son totalmente falsas. Ahora, yo veo un futuro muy positivo en la consola, porque uno de los problemas que puede decirse es que cuando pasaba de generación los juegos de Nintendo siempre quedaban retrasados. Ahora, como se está formulando gracias a la crisis de la memoria RAM, de que posiblemente va a retrasar la siguiente generación hasta 2030, esto le va a dar de vida a Switch 2 5 años, lo que es suficiente tiempo para posesionarse nuevamente de la industria. Obviamente ahorita está, pero es la novedad, ya es más que nada
para mantener ese crecimiento. Vamos a ver si lo logra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que estos rumores de Switch 2 eran ciertos? Y bueno, espero que este video te haya servido para darte cuenta que muchas cosas que se dicen en las redes sociales, por varios youtubers que son financiados por gente que quiere que le vaya mal a la consola, que son totales mentiras, por lo que te recomiendo mucho comprarte una Switch 2, te pido que la pruebes, si te gusta, si es del tipo de juegos que te gustan, le des la oportunidad, y si quieres esperarte, espérate. La verdad es que si todavía no hay un juego que te llame la atención, te puedes esperar, pero yo veo un catálogo muy robusto, incluso en sus primeros 7 meses. Pero bueno, ustedes háganme saber qué piensan en los comentarios. Yo soy su camarada Daniel X2 y let's play Retrus Gamer.